Sean bienvenidos a este pequeño pero efectivo video en el cual desarrollaremos el tema flexiones de los verbos irregulares que se dividen en tres grupos: vocálicos, consonánticos y mixtos. Les he dejado unos conceptos que nos servirán para entender la temática. Si usted no se lo sabe, puede ponerle pausa al video y luego continuar. Empezamos con los verbos vocálicos. Estos poseen raíces terminadas en vocal, por ejemplo, actuar, leer, airear, entre muchos más. Hay dos tipos de verbos vocálicos. Están los verbos vocálicos de diptongo fijo o sistemático y los de diptongo variable. Los primeros, en toda la conjugación de estos verbos, la raíz termina en una vocal que forma parte de un diptongo que no se deshace. Muchos verbos terminados en iar o, en pocos casos, en uar, tenemos el modelo de anunciar que está al principio del video. Y podemos decir anuncio, anunciamos, anuncien. Y si vemos el diptongo no es variable, por lo que se descartan formas como anuncien o anuncias. El siguiente, que son los diptongos variables, estos se dividen en varios grupos. Los que terminan en iar y uar, los segmentos i y u forman parte en estos casos de un diptongo cuando no reciben al acento. Tenemos el ejemplo de desviaremos y actuaremos, pero aparecen en hiato cuando lo reciben en dicha vocal, desvío o actúo. Sin embargo, esto puede cambiar según las zonas geográficas. El segundo tipo, con diptongo variable en función del acento. Podemos tomar el modelo de enviar, que termina en iar, que también está al principio del video, pues es variable en función al acento. Por ejemplo, aliar, etc. Es correcto entonces decir la fruta se aira o la fruta se agria. Los verbos que terminan en uir y huir, cuando se sigue una consonante a la secuencia ui átona. Ejemplo, construiremos, que es diptongo, pero es posible el hiato construiremos. Si vemos ahí los puntos que separan a las vocales, vemos la diferencia de diptongo y pasa a hiato. En el segundo, alternancias de silabeos similares como oír, o los verbos regulares terminados en ear. Tenemos el ejemplo de oír. Oímos y oímos, que es totalmente correcto, aunque pase de diptongo a hiato. Los verbos irregulares vocálicos con terminación en er y oer. Tenemos los primeros: creer, leer, poseer, proveer y sobreseer, cuyo pasado pretérito es creyó, que termina en e. Los segundos, roer, corroer, presentan tres variantes en la primera persona del singular del presente: la regular, ro, roa; las irregulares, roigo, roiga, royo y roya, que son totalmente correctas. En diptongo en una posición no final de su raíz, que es otro tipo. Ejemplo, aíslen y aislemos. Se mantiene el diptongo cuando la raíz es átona, pero se deshace en las formas de raíz tónica del tema presente, en las que el acento está en la segunda vocal, que es totalmente correcto también. Tenemos los verbos con alternancia vocálica. La segunda variante de cada uno de los pares se eligen las raíces tónicas del tema de presente. Explicaré un fenómeno de estos en su totalidad. Tenemos la e, que pasa a ie. Acertar, acierto. Entender, entiendo. Discerno, discernir. Junto a acertamos, entenderemos y discernía, porque no podemos decir nosotros aciertamos. Vemos ahí la regla en su máxima acción. No podemos decir aciertamos. Tenemos el i, que pasa a ie, u a ue, a i, que siguen la misma regla.
Y empezamos con los verbos irregular, irregular, con las irregularidades consonánticas. Estos son los fenómenos de epentesis y más adelante la de síncope. Los verbos terminados en -er, se produce la epentesis de K en primera persona del singular del presente indicativo y en todo el subjuntivo. Por ejemplo, tenemos el verbo agradecer, que pasa a decir yo agradezco, y ahí vemos el fenómeno de la K. Se extiende para lucir y todos los terminados en inducir. Por ejemplo, tenemos conducir, yo conduzco, excluyendo los verbos mecer y remecer, porque jamás vamos a decir yo mezco, sino es yo meso. Eso es lo correcto. La epentesis de G, tenemos los verbos que terminan en L, N, S y E, y pasa lo mismo, la misma epentesis, pero esta vez con G. Epentesis de I y G son los verbos vocálicos caer, traer y sus derivados en las formas tónicas del tema presente. Caer, caigo, recaer, recaiga. Nota muy importante es que el verbo traer tiene pretérito fuerte. Por ejemplo, traigo, traje. En la pérdida de la VT, en verbos caber, haber, poder, querer y saber, y se silabea resultado en un grupo consonántico. La VT significa vocabulario terminal, que también se explica al principio de este video. Entonces no podemos decir yo saberé, sino que lo correcto es yo sabré. En la pérdida de la VT, en los verbos y sus derivados, poder, salir, tener, valer, venir, se resuelve con la epentesis de. Ahí podemos ver la síncopa y la epentesis. O sea, no puedo decir yo pondré, sino que lo correcto es yo pondré. En los temas de futuro imperfecto de indicativo y condicional, con hacer y decir, se produce la reducción adicional del último segmento consonántico de la raíz. Haré, no haceré. Diré, no diceré, que es totalmente. Concurrencia de irregularidades mixtas consonánticas y vocálicas. La alternancia S, C y G afecta a la primera persona del singular del presente indicativo y a todo el presente subjuntivo del verbo hacer y del verbo decir. El cierre vocálico de la E o I, se produce en todos los tiempos como dije, dijimos, dirás, dirías, salvo en los casos en que la sílaba contiene I tónica, ejemplo, decimos, decían, etc. Al observar la alternancia AS, AC y EG, en el caso de placer y plega, nos damos cuenta que en esta forma poco frecuente hoy del presente del subjuntivo del verbo placer es plazca, variante más usada en la que se produce epentesis de K, como en los verbos de eser. El verbo placer y sus derivados son regulares en los demás tiempos y modos, como por ejemplo, plací, placistes, plació, placiera, placiese, placiere. El verbo yacer y su derivado subyacer presenta tres variantes igualmente correctas en el tema del presente. Estas son yazgo, yazgo y yago. La alternancia AB y EP afecta al verbo caber, que se conjuga con la segunda variante en el presente indicativo y subjuntivo. Ejemplo, quepo, quepa, quepas. Afecta también al verbo saber, que presenta dicha variante solo en el subjuntivo. Ejemplo, sepa y sepas. Los verbos caber y saber presentan además pretérito fuerte y formas irregulares de futuro y condicional. Los pretéritos fuertes se caracterizan porque reciben el acento en la raíz, heredado del latín. Se identifican por el hecho de las formas correspondientes a la primera y tercera persona del singular. Por ejemplo, cupe, cupo. También existen dos clases de pretéritos. Los pretéritos fuertes, que son aquellos que se representan por algunos verbos con características irregularidades vocálicas y consonánticos. Y los pretéritos débiles, que son representados por el acento en la desinencia, no en la raíz.
Las desinentes son O de la tercera persona en singular, quiso, y en E es la primera persona, quise. Ambas son átonas. El acento también recae en la vocal temática, que es siempre I para la segunda persona del singular, y en la primera y segunda persona del plural, anduviste, anduvimos y anduvistes. También está en la tercera persona es IE para anduvieron, hicieron, quisieron, pero en el dictongo reduce a E en conducir, decir, traer, con sus derivados condujeron, dijeron, trajeron y sustrajeron. En varios pretéritos fuertes, aunque no en todos, se altera la vocal de la raíz que recibe el acento. Algunas de ellas son los siguientes verbos con sus derivaciones. La vocal A, traer, trajo. La vocal I, decir, dijo. La vocal U, andar, anduvo. Ir y ser presentan idénticas formas de pretérito. Dar y ver son aparentemente similares en el pretérito. La raíz de dar en todas sus formas es el fonema D, por lo que el acento se manifiesta en la primera vocal de las formas flexivas del tema del presente. La raíz de ver se asemeja a dar el tema de pretérito por la reducción irregular de E radical. Su raíz es B, por lo que se asemeja en su conjugación a verbos como leer o creer. Las formas correctas son prevemos, previeron. Los participios irregulares coinciden con los pretéritos análogos, ya que son heredados del latín. Estos presentan el acento en la raíz, son limitadas y sus variantes se extienden a sus derivados. Por ejemplo, en la palabra abierto, absuelto, cubierto y dicho, son considerados participios regulares por bendecir y maldecir, por su forma de uso adjetiva, así como la palabra escrito por su terminación. Son derivadas y también la palabra roto, que su participio regular es rompido, extendido en la lengua medieval. Existen dos tipos de verbos que son participios regulares, que son freír, imprimir, prender y proveer. Los participios irregulares como frito, impreso, preso y previsto. Su uso como modificadores nominales. Un libro fue impreso con papel barato, así como un atributo o complemento predicativos. El libro está impreso, o en tiempos compuestos, se ha imprimido los afiches. También existen variaciones geográficas en las alteraciones de otros países, como han freído, han frito. Español americano es más marcado que un europeo. Han impreso, han imprimido. Y en las áreas hispanohablantes, han elegido, han electo. El verbo haber y otros verbos de conjugación especial se usan en tiempos compuestos, como prerífasis de necesidad o de obligación con haber de y haber más un infinitivo, construcciones impersonales, hay gente, habrá fiestas, fórmulas fijas de tercera persona del presente, a, como, no, al lugar. La semivocal final de hay se considera una variante enclítica del adverbio demostrativo que se ha vinculado con la de las formas doy, estoy, soy y voy. En el presente de indicativo aparecen variantes contractas. Estas son as, a y las variantes regulares e irregulares de la primera y segunda persona del plural, las cuales son habéis. En el verbo se poseen pretérito fuerte como hubiera, hubiese. Los monosílabos dar, ir y ser añaden a la raíz la semivocal i, que se manifiesta también en el presente bisílabo estoy. Haber presenta la variante reducida e, por analogía, se del verbo saber, con cambio de la vocal radical. En el imperativo singular, dar, decir, hacer, tener, poner, salir y venir, se presentan da, di, haz, ten, pon, sal y ven. Se suelen conservar estas formas en sus derivados, excepto en los derivados de decir, que se construye con la terminación singular. Dice, por ejemplo, bendice, contradice, desdice, predice. Continuamos con lo que son los verbos irregulares de conjugación especial. Raíces verbales supletivas. Suplencia o supletivismo designa la alternancia de bases léxicas distintas a un grupo de verbos que presentan suplencia en su conjugación como herencia latina. Como primer ejemplo de las raíces verbales supletivas tenemos el verbo ser. En el verbo ser cabe distinguir una serie de raíces alternantes como s, como por ejemplo
soy, somos y sois. De forma voceante, de modo imperativo, son, sé o sido. Pero la segmentación flexiva solo proporciona paradigmas ciertamente reconocibles en el imperfecto, con raíz er, ejemplo, era y eras, así como las formas del tema en pretérito con la raíz fu, derivando palabras como fui, fuiste, fueras y fueres, de tal manera que estas formas del tema en futuro se conjugan de forma regular a partir de la raíz se en infinitivo. Otro ejemplo de las raíces verbales supletivas es el verbo ir. El verbo ir presenta tres raíces. La raíz es la I latina originaria que se ha conservado en todos los tiempos del futuro, ya que en el infinitivo es ir, en el futuro y condicional es iré e iría. De acuerdo a las formas no personales del tema del pretérito, en gerundio pasa de ir a yendo, en participio a ido y en imperfecto de indicativo a iba e ibas. En el imperativo plural es id. En las otras formas de presente se construyen con la raíz b. Esta en la presente de subjuntivo es vaya, vayas, que no es etimológico sino analógico como lo es haya y hayas del verbo hacer. En las formas del imperativo es ve en segunda persona y vayan en tercera persona. Después de presentar la raíz fu, el resto de los tiempos del tema del pretérito son perfecto simple. Ejemplo, fui, fuistes, fue. En imperfecto de subjuntivo, fuera o fuese. Y en futuro de subjuntivo, fuere. También tenemos el verbo estar y el verbo dar. El verbo estar muestra asimismo irregularidades en el tema y en la resinencia. Presenta una raíz átona en toda la conjugación, salvo en las formas del pretérito fuerte. Ejemplo, estuve, estuvo. Por lo tanto, las formas del imperativo del verbo pronominal es estarse o estate, con variante tate en algunas regiones. El verbo dar pertenece a la primera conjugación que se conjuga con las terminaciones propias de la segunda y tercera persona en las formas del tema de perfecto. Ejemplo, dio, dieron, diera, diese y diere. Ambos verbos presentan asimismo la semivocal i en la primera persona del singular del presente de indicativo. Ejemplo, estoy, doy. Verbos defectivos. Se llaman defectivos los verbos que presentan una conjugación incompleta, es decir, los que constituyen paradigmas que carecen de algunas formas flexivas. Verbos defectivos por motivos semánticos y sintácticos. Son defectivos por motivos sintácticos y semánticos los verbos referidos a fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo, amanecer, anochecer, llover, nevar. Algunos de ellos poseen acepciones no impersonales como en llueven chuzos de punta, le llueven ofertas de trabajo, ¿cómo amaneciste? Son defectivos los verbos terciopersonal, como por ejemplo, acaecer, acontecer, atañer, competer, concernir, holgar, obstar, ocurrir, urgir y otros similares, a excepciones de ocurrió una catástrofe, ocurre que nadie le hace caso. Para finalizar tenemos los verbos soler y acostumbrar. Se emplean en perífrasis del infinitivo de sentido imperfectivo. Ejemplo, se conjugan en presente de indicativo. Acostumbro, suelo. En presente de subjuntivo. Acostumbré, suela. En pretérito imperfecto de indicativo. Acostumbraba, solía. Y pretérito perfecto compuesto. He acostumbrado. He solido.